Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Vamos a continuar con el cursito. Entonces, la última parte de ayer, de la clase anterior, habíamos hablado sobre la equivariancia del mapa de periodos bajo el grupo modular. Entonces teníamos esto, si nosotros considerábamos XF omega en el fibrado de Hodge-Teichmüller con y H un elemento del grupo modular de sigma G. Entonces lo que teníamos era que el mapa periodo, vamos a poner per G, en un punto aplicado, o sea, en la acción de H pues por ese punto, o sea, X omega, ¿sí? Me daba esto, satisfacía esto, ¿no? Entonces, per G X F, donde este ρ ρh es un automorfismo de acá, de este grupo. ¿Qué hacía a un mapa de aquí? Lo aplicaba con pasando a cociente este H. Recordemos que este H, este conjunto son las clases de equivalencia de estos difeomorfismos que preservan la orientación, módulo, isotopía. ¿No? Entonces, el inverso también va a ir de sigma G a sigma G. Hago su baja homología y lo compongo con este H. Entonces, eso es. Entonces, esquemáticamente tenemos este cuadro ohm. Cuando hable ohm me voy a referir a este acá. Okay. Y aquí es el mapa periodos. Aquí es la acción por el H. Bueno. Y aquí es el ρ. ¿Sí? Entonces, habíamos visto que este per era una submersión que definía una foliación aquí, y esta equivariancia me permitía hacer que la foliación en TG, bueno, aquí en formas no nulas, puede bajar a AMG, ¿no? Que era, por definición, es ese cociente. Y tenemos una foliación, tenemos FMG aquí. Ahora vamos a hacer un caso especial. Vamos a ver si escojo un difeomorfismo especial que va a ser el giro de Den alrededor de una curva. Vamos a ver la acción aquí, ¿no? ¿Cómo será la acción aquí? ¿Qué es lo que me genera? Vamos a estudiar esta acción. Entonces, vamos a considerar primero una base simpléctica. G. Y voy a considerar H
como el giro de Edén en alfa 1, pero a la inversa. Pongo a la inversa porque si recordamos la acción en un elemento del espacio Teichmüller de Fierro-de-Hodge es hacer la composición pero con la inversa. Sí, entonces estoy considerando la inversa de tal forma que aquí me quedaría solamente esto de acá. Es solo por comodidad, nada más. ¿Ya? Y también vimos que en una base el mapa de periodos localmente se ve como estas integrales, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el grupo generado por este H y vamos a ver qué es lo que vamos a obtener. Entonces, recordando que en homología lo que hacía el giro de Edén era esto, mantenía la curva y le sumaba un múltiplo que es la intersección de la curva con la curva base por la curva base. Entonces, ahí está. Si, bueno, voy a considerar solamente una que tenga una intersección, que sería en el beta 1, sería beta 1 más alfa 1. Y lo que también voy a utilizar es en general, ¿no? Si yo agarro un elemento del grupo generado de este de aquí, va a ser de la K, alfa 1. Va a ser eso de aquí, más K veces alfa 1. Ya. Entonces, con eso voy a aplicar el PER a X FO TK alfa 1 omega. Y bueno, abriendo las integrales aquí, voy a tener que esto me da estas coordenadas. Va a variar en la segunda coordenada. Va a ser K 1 omega más K veces F asterisco de alfa 1 K2 omega sí. Sí, entonces aquí lo que yo puedo decir es, considerando esto en una base, este es un C2G. Entonces voy a ver cómo es que un elemento de aquí, bajo esta acción, o sea, ¿cuál sería la acción de un elemento de aquí? Bajo la acción del grupo generado por este de aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, si por comodidad yo llamo PER G de X como omega, lo llamo XY X, Y, Z3, Z2G. Entonces, este PER de X, FO, TK, alfa 1, omega sería X, Y más KX, Z3, Z2G. Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Recordando la definición, o sea, cuando yo hago la acción de este de aquí
X, F, omega. Que esto se vería en elementos de Teichmüller como X, F, bueno, aquí vamos a ponerlo acá, TK, alfa 1, omega, pasando a C2G, lo que me genera es, tengo esta acción. Tengo la acción en C2G, que si yo tengo X, Y, Z3, Z2G, X, Y más KX, 3, Z2G, ¿no? Donde, bueno, por comodidad, ¿no? El X es ese de acá, el Y es ese de acá, y todos los Z son los periodos correspondientes. Entonces, bajo esta acción, la órbita de este punto, ¿no? Entonces la órbita de XY Z2G es este conjunto de puntos, ¿no? XY, KX, Z3, G, K entero. Sí. Entonces, digamos, ¿no? Aquí lo que vemos es que bajo esta acción, la órbita en un punto es un conjunto discreto, es infinito, pero lo que yo voy a querer, dado que el PER, como el mapa PER G, no es invariante por este de acá, o sea, y vimos la vez pasada que cuando hacíamos las integrales, ¿no? Aquí teníamos una suma, entonces no eran iguales. Lo que yo voy a querer es, de cierta forma, crear un mapa que sea invariante por T de G y que, de cierta forma, tenga una relación con esta foliación. Recordemos que el objetivo general es irnos al compactificado de este de aquí. Entonces, una forma va a ser intentando subir al compactificado de este de aquí, ¿no? Entonces, una de esas cosas para... solo aquí una pequeña observación. Vamos a hablar ahora más adelante con calma sobre el aumentado, pero TG vimos que es variedad complexa de dimensión 3G-3. Entonces, esto de aquí también va a ser, pero 4G-3. Cuando nosotros hacemos el aumentado, no va a ser variedad compleja, no es variedad compleja. ¿Sí? Pero de cierta forma, lo que podemos hacer es agarrar un subconjunto de él, que vamos a llamarle U por ahora, TG, de tal forma que si hago la acción bajo un grupo especial, esto sí me va a dar, esto sí va a tener estructura de variedad compleja. Entonces aquí yo voy a poder definir mi foliación, bueno, voy a tener esto de aquí, entonces clausura. Sí, el aumentado, ¿no? El aumentado. Entonces, esto de aquí no es variedad compleja, pero esto sí va a ser. Entonces, aquí voy a poder definir una foliación, luego la bajo aquí y con la acción del map pequeñas group puedo bajar aquí, ¿no? O sea, bueno, esto también tengo una relación con MG. No. Entonces, la intención va a ser viendo una forma de meter esto en un subconjunto mayor, ¿no? Y luego poder bajar mediante la acción del map pequeñas group aquí, poder definir una foliación en esta de acá. Entonces, ¿y este gamma qué? Sí, justo vamos a hablar de ese grupo especial. En particular, gamma, aquí es este grupo generado. Solo que en el compactificado, no voy a hablar compactificado porque sería el aumentado.
¿Cómo hago el aumentado? A Teschmiller le aumento por curvas estables, curvas nodales. Entonces, eso en sí no va a ser compacto. Por eso solo se llama aumentado. Solo que, en este caso, esto de aquí, que es una curva aquí, una curva cerrada, cuando lo voy a llevar a un punto, entonces ahí voy a tener mis curvas con puntos. Estoy tomando en el caso especial de un nudo. Si yo tengo K nudos, voy a tener K curvas, y este gamma va a ser el generado por los twists de esas curvas. ¿Sí? Eso vamos a hablar con más calmita, ¿no? Entonces, sí, lo que vamos a ver ahora es, bueno, tenemos eso de aquí, y vemos, ¿no?, que la órbita de un punto es un conjunto infinito, un conjunto discreto. Lo que yo voy a querer es crear, voy a construir una función h, C2G a C2G, que lleve la órbita en un punto, que lleve en un punto. Y dado la forma que tenemos acá por suma de un entero, hay varias funciones que me pueden servir, pero la que yo voy a trabajar específicamente es de esta forma. Ser xy z3 z2g más será exponencial 2pi y sobre x z3 z2g. Claro, el x tiene que ser diferente de 0, ¿no? Entonces h va así. Y entonces esto, usando jacobiano, vemos que es un difeomorfismo, ¿sí? Y que va a cumplir que las fibras h de x y más kx z3 z2g va a ser el mismo punto. Sí. Sí, entonces, recordando que nuestros x, nuestro xy, son estos de acá. ¿Estamos? Voy a definir solo notación, va a ser todos los elementos, o sea, todos los elementos de esta forma, donde esta integral sea diferente de 0. O sea, va a ser x f omega tal que la integral asterisco de alfa 1 de omega sea diferente de 0. Entonces voy a definir una función f alfa 1 que va a ir de aquí a cg por c2g menos 1, que va a ser a un elemento de esta forma, que por comodidad, para no estar escribiendo de esta terna, voy a escribirlo como x nada más. X lo voy a llevar a este tipo, ¿no? Sería exponencial 2pi y, que sería mi segunda coordenada, ¿no? Mi y, la integral en b1 sobre la integral, como este diferente de 0, y la segunda coordenada va a ser
aquí, ¿no? Entonces aquí se va a mantener el resto igual. Sí, entonces, ¿dónde habría problema? Digamos, ¿dónde esto sería 0? Entonces, un conjunto en el aumentado va a representar cuando la curva vaya hacia 0. ¿Sí? O sea, vamos a ver aquí. La definición de marcaje que hemos dado, XF está en Teichmüller, significa que si nosotros tenemos nuestra superficie fija, un marcaje es un homeomorfismo de esta superficie fija a X. Entonces X es una superficie de Riemann de género G. Y como estoy tomando una base simpléctica, entonces en este casito sería así, A1, solo por simplicidad sería A2. A1, beta 2. Entonces tendría sus respectivas imágenes aquí. F de alfa 1, F de alfa 2, F de beta 1, F de beta 2. Sí, entonces, lo que yo vería es qué pasa cuando esto, en vez de ser, digamos, de ser una curva, sea un punto. Entonces, eso va a ser precisamente el complemento de este espacio, ¿no? Entonces, lo que hago después es, utilizando una proposición de un artículo y el teorema de singularidades de Riemann, de extensión por singularidades, puedo definir a todo esto y ya podría definirlo en el borde. Eso lo voy a hacer más adelante, pero solamente estoy explicando que aquí esto funciona porque este es diferente de 0, ¿no? Y en el caso de que aquí es alfa 1, este es... sí. Entonces, este es lo que yo voy a extender, y aquí lo voy a extender por 0, y ya tendría a todo C2G. Pero ahí estaría hablando ya del aumentado, ¿no? Que aún no lo he definido, pero más o menos es con la intención de poder definir en el aumentado que define esta función, ¿no? Y esta función f alfa 1 sí me va a satisfacer. ¿Esto? Okay. Entonces, esa f, como vemos, este elemento x es una relación de equivalencia. Entonces, vimos, ¿no?, que dos son equivalentes cuando existe un biomorfismo entre las superficies correspondientes y tal que las formas están relacionadas porque una es pullback de otra, ¿no? Entonces, utilizando esa definición, se puede ver que esta f está bien definida. F 1 está bien definida, y vale también que f alfa 1 de h en x es f alfa 1 de x para todo h en el grupo generado de alfa 1. O sea, f alfa 1 es gamma de alfa 1 invariante, donde este gamma de alfa 1 es el generado por el giro de Den. Solo recordar nada más qué hace T alfa 1. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos sigma g. Entonces, nuestro alfa 1 es ese de acá.
Entonces, si yo tengo aquí una curva que viene por aquí, delta, aquí también voy a tener alfa 1, pero lo que hace este T alfa 1 a esta curva delta es la hace girar una vuelta en sentido del alfa, alrededor de alfa 1. O sea, vendría así y así. ¿Sí? Este es T de alfa de delta. ¿Sí? Eso es solo ya que estoy hablando la acción del giro de Edén. Esto es lo que hace el giro de Edén. Entonces, sí, es esta función f de alfa 1 va a cumplir esas propiedades por la exponencial, ¿no? La exponencial va a poder identificar todos los elementos de esta forma con el mismo. Entonces, es esta exponencial que nos va a permitir, si nosotros aplicamos un elemento de gamma alfa 1, si hacemos la acción, la exponencial lo va a cortar y lo va a mantener el mismo valor, ¿no? Entonces, esa función va a ser bien definida. Y en general lo que yo voy a querer va a ser varias curvas que se van a varios nudos. Entonces tendría f de alfa 1, f de alfa 2 y así en general, ¿no? Pero para entender bien la idea, estoy considerando en el caso de un solo nudo. Y hay una relación con f de alfa 1 y el PER, ¿no? Entonces, la proposición es que f de alfa 1 es h por el PER G. Sí, haciendo las cuentitas, vale eso. Entonces, siendo PER G una submersión, H un difeomorfismo, eso nos dice que F alfa 1 también es un difeomorfismo, es una submersión, entonces me puede definir una foliación, ¿no? Entonces, en ese caso, F alfa 1 define otra foliación, alfa 1 en omega, en este caso, ¿no? T, G. Y va a haber una relación entre la foliación definida por TER, que en FTG, y por esta de aquí, ¿no? O sea, va a haber una relación entre las hojas o entre las fibras. Recordemos que, dada una sumersión, la foliación definida por esa sumersión, sus hojas son las componentes conexas de las fibras de la sumersión. Entonces, lo que se va a cumplir, la proposición va a ser que si tengo un X, bueno, voy a fijarlo X0, aquí, entonces tengo dos puntos. Tengo el primero que es aplicando el mapa de periodos y otro aplicando F alfa 1. Entonces lo que se va a cumplir es que la fibra de estos puntos, bueno, voy a empezar aquí, la fibra de L, va a ser la acción, o sea, va a ser la hoja de acá bajo la acción del grupo gamma. 1 por G menos 1 de X0. Entonces, aquí me da una relación, o sea, las fibras de esto de aquí van a ser fibras del mapa de periodos bajo la acción de este elemento, ¿no? Entonces, esa es la relación que yo tengo entre las foliaciones dadas por F de alfa 1 y por el PER. Entonces, ¿sí? Y bueno, todo este preámbulo, aquí ya termino la parte suave,
sea, dependiendo de la parte de Teichmüller, y ahora voy a hablar propiamente del aumentado, que es lo que vamos a aumentar curvas estables y formas estables al espacio de Teichmüller. Sí. El espacio aumentado. Entonces, voy a considerar X una superficie de Riemann con nudos. ¿Qué sería un nudo en una superficie de Riemann? No. P0 pertenece a X. Es nudo si existe una vecindad 0 en X de P0 que es biomorfa o isomorfa al conjunto en el plano X, no sería Z omega en C2 tal que Z omega es igual a 0. Si este es un nudo de una superficie, entonces lo que yo voy a considerar, primero esto sería una curva nodal, ¿no? Esta es curva nodal. Y otro va a ser lo que es una curva estable, ¿no? Entonces X es estable si su grupo de automorfismos es finito, ¿sí? A de X es finito. A ver. Ya. Ahora, este X puede ser, si tiene nudos, puede ser así. O puede ser así. ¿No? Entonces, lo que yo puedo hacer es descomponer X en partes que serían estables, o sea, que serían suaves, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo puedo poner así. Entonces, cada uno, de hecho, la clausura de cada uno son llamadas las partes. XY es parte de X. Entonces, llamo el conjunto regular de X, sería la unión de estos XY, ¿no? Según cuántas componentes tenga, ¿no? En este caso sería algo así, ¿no? Este nudo lo estoy abriendo. Sería eso de aquí. A ver. Ya. Bien, dado eso, ya tengo. Voy a utilizar este tipo de curvas para poder definir el espacio de Teichmüller aumentado. Pero para eso, así como tenía un marcaje de un elemento de Teichmüller, también tengo que definir un marcaje en el espacio aumentado. Entonces, sea X superficie de Riemann nodal estable. Siempre consideramos sigma es fijo, sigma mi superficie de referencia es fijo, entonces vamos a poner sigma G fijo.
¿Sí? Entonces, un marcaje de Teichmüller es, bueno, vamos a llamar esto un marcaje aumentado. ¿Sí? Es un par donde X es superficie de Riemann nodal estable. Entonces, para esto me va a servir decir cuántos nudos tiene. Vamos a llamarlo X1, Xn. Y F, que va de sigma G a X. Entonces, vamos. Va a ser continua y sobreyectiva. Ya a diferencia de aquí, el marcaje era un homeomorfismo. Aquí no, aquí va a ser solo continua y sobreyectiva. Tal que las imágenes inversas de los nudos son curvas cerradas simples. Curva simple. Y la restricción de F a ver, o sea, lo que yo voy a hacer es a sigma G le quito las imágenes, las preimágenes de los nudos, C1, Cn. Entonces, esto me vendría aquí en la parte regular. Y aquí va a ser un homeomorfismo. Sí, esto es un marcaje aumentado. Y también va a tener una relación de equivalencia. Entonces, a ver. Ya, entonces, vamos viendo aquí. Antes de definir la relación de equivalencia, ¿cómo sería esto? Poner un ejemplo de dos nudos. Entonces sería C1, C2. Viene aquí, X1, X2, ¿no? Bueno, aquí puede tener más género. Pero ese sería una manera de cómo es el marcaje. Y ahora considero dos marcajes, X1, F1. Voy a definir una relación de equivalencia. Si existe un biolomorfismo, Q2, pero ahora la composición Φ, F1, F2, lo que aquí la composición era una isotopía, aquí va a ser una homotopía. Entonces, Φ o F1 va a ser homotópico a F2. Esa va a ser la manera de definir un elemento en el aumentado. Y aquí voy a hacer una pequeña observación que también lo mencioné en una aula anterior. Es, dado esta curva de aquí, ¿cómo puedo construir la superficie compacta que va a ser marcada? Es así. Voy a seguir con ese mismo ejemplo. Entonces, X, lo llamarlo así, P y Q. Sí, este va a ser X. Entonces, lo que yo hago es lo normalizo. O sea, hago la normalización. X barra. Al normalizar, voy a tener algo así. Entonces, este P1
Digamos, P1, P2, 1, Q2. Sí, bueno, aquí puede tener más huequitos. Ese es el primer paso. El segundo paso, hago un blow up, pero se llama un blow up real, el que va a permitir en cada uno de estos puntos poner un S1. Aquí tengo, sumarle, voy a llamarle BL. Entonces, bueno, no le voy a poner nombre para no confundirme. Y entonces, tengo la curva estable, hago la normalización, exploto cada punto, blow up real. Y aquí voy a pegar, hago un pegado de estos dos bordes. Solo que aquí de nuevo, la manera de pegar va a haber infinitas. Entonces, ¿por qué? Porque si yo tengo, digamos, agarro dos puntos en el borde, junto una geodésica o un segmento que los une, cuando lo pego pueden ocurrir dos casos: que estos dos puntos se identifiquen o que haya un giro y que, digamos, esté más atrásito, ¿no? Entonces, hay varias maneras de parametrizar ese pegado, pero ahora lo único que me interesa es solamente el pegado, la superficie topológica, ¿no? Entonces, si yo pego, tendría así. Sí, y este sí sería, y este es mi sigma G, que es el que necesito para el marcaje. Sí. ¿Cómo vamos? Sí, entonces, ya tenemos ya, bueno, ya con la clase equivalencia, el espacio de Teichmüller aumentado sí va a ser estos elementos, ¿no? Conjunto de XF bajo esta, voy a ponerle aquí aumentado, ¿no? Podemos poner así. Ya. Y bueno, mencionar algo también, que el espacio aumentado no es una variedad compleja. Se puede ver todo ese análisis en el espacio aumentado, lo pueden encontrar en el libro Geometry of Algebraic Curves, volumen 2, capítulo 15, sección 8. Ahí se hace todo el análisis del espacio aumentado de Teichmüller, y también le dan una topología en la cual contiene al Teichmüller común abierto, ¿no? Entonces, eso nos permite definir la frontera de Teichmüller, o sea, la frontera de aumentado. Sí, recordad que esa topología se construye de forma que el Teichmüller sea un abierto aquí en el aumentado, ¿no? Y para eso, como vemos, ¿no? Que estamos trabajando con nudos, vemos que las curvas se contraen. Entonces, en realidad, este conjunto de curvas en el sigma G nos parametriza de cierta forma el tipo de curvas nodales que vamos a considerar en el aumentado.
Entonces eso nos da una motivación para definir se llama un sistema de curvas. O sea, va a ser una colección de curvas cerradas simples. En sigma G, que no son isotópicas, entre sí, ni a un punto, ni a un cilindro. Entonces, un conjunto con esas características, C es un sistema de curvas. Curvas, ¿no? En sigma G. Y en los libros, en los artículos, a este sistema de curvas también le llaman una multicurva, ¿no? Vamos a ponerle. ¿Se nota el rojo? ¿Sí? Entonces, multicurve. Entonces, bien, entonces ya tenemos nuestro sistema de curvitas. Entonces vamos a caracterizar todos aquellos marcajes tales que esos elementos se contraigan en los nudos. Entonces, eso me da nuestra siguiente definición. Sea C un sistema de curvas. Sí, vamos a ponerle C1, Cn. Entonces definimos BC, un subconjunto del borde, como siendo todos los elementos en el aumentado, tal que los nudos de X son X1 hasta Xn y F la menos 1 de XI es SI. ¿Sí? O sea, lo que va a hacer todas estas curvas, perdón, no, claro. O bueno, podemos poner así. Sí, aquí sí dejamos la definición. O también, ¿no? Tenemos que decir que esto nos dice que la imagen curva de los nudos son esas curvas CI. O también que CI son colapsadas a los nudos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que también se llama un stratum. Entonces, nosotros tenemos que BC es un subconjunto especial del borde, ¿no? que es un subconjunto del aumentado. Ahora lo que vamos a ver es estudiar el comportamiento alrededor de este estrato, ¿no? O sea, en una vecindad de ese estrato. Entonces, por eso sigue nuestra definición. F una vecindad distinguida, DBC es el conjunto UC, que va a ser la unión disjunta de todos las subcolecciones de C. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí que C es formado por dos curvas, una subcolección va a ser solo el C1 o solo el C2. Entonces, un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo del que estamos hablando, C1.
C2. Y algo lo que podemos ver es los subconjuntos de C1. O sea, de este conjunto van a ser el vacío, luego solo el C1, luego solo el C2 y luego solo el C. O sea, sería este estrato, unión, este estrato, unión, estrato, unión, este estrato. Este sería todo C. ¿Sí? Entonces, vale la pena recalcar algo que en ningún momento estoy diciendo que C es diferente al vacío. Puede ser vacío, que es en este caso aquí. Entonces, ¿qué significaría esto? Si nos vamos aquí a nuestro ejemplo, significa que no tengo curvas que se contraen. Entonces, en particular, si no tengo curvas que se contraen, significa que esta superficie de Riemann es una curva sin nudos, es una curva suave, ¿no? Que son de hecho los elementos del espacio móvil, del espacio Teichmüller, ¿no? Entonces, este B vacío es el espacio Teichmüller, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un gráfico de cómo es esta vecindad, ¿no? Usando ese sistema de curvas. Algo que va a ser importante es, nosotros tenemos nuestro sistema de curvas. Recordemos el twist de Den alrededor de una curva cerrada. Era, si nosotros tenemos nuestra curva que es así, si yo tengo una curva que lo intersecta, la replicación del giro de Den de esa curva es seguir la misma trayectoria y enrollar en el sentido de la curva, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos n curvas, cada una me genera un twist de Den, un TCI, y voy a considerar gamma S. Bueno, creo que antes de hablar de gamma S vamos a hacer el gráfico como dije. Entonces vamos a tener aquí nuestra superficie de referencia, ¿no? Este es nuestro sigma G. Sí, entonces aquí vamos a llamarle C2, C1. Entonces, bueno, hacemos la primera, que vamos a llamarle F. ¿Qué es lo que va a hacer? No va a contraer ninguna curva. Entonces, estamos nuestro caso suave. Vamos a llamarle F vacío. De ahí, el segundo, que le voy a llamar F1, que solo me va a contraer C1. Entonces, sería algo así. Solo me contrae C1, en este punto vamos a llamarle X1. Y ahora F2, que me contrae C2, vamos a tener algo así. X2. Y nuestro FC, que lo voy a llamar, que va a ser el que contrae a los dos puntos, ¿no? Entonces, que sería P2, P1. Y todo esto es mi vecindad UC. Sí, mi vecindad distinguida de DBC, ¿no? Que va a ser formado por las curvas suaves, o sea, el espacio Teichmüller, las que se contraen solo C1, las que contraen solo C2 y las que contraen las dos, ¿no? Y ahora sí, vamos a continuar recordando, ¿no? Que si yo tengo una curva aquí, digamos C2, y si yo tengo una curva que la intersecta, el giro de esa curva es venir en ese sentido y dar una vuelta en el sentido de la curva, ¿no? Si está para arriba, vendría así y giraríamos una curva completa y continuar su camino.
Entonces, sea gamma C el conjunto generado por los twists de cada componente del sistema de curvas. Entonces tenemos nuestra definición. UC gamma C, que es el espacio de Den en space, o también es llamado el espacio de deformación fuerte, strong formation space. Sí. De hecho, se muestra en varios artículos que son estos conjuntos los que me van a dar la estructura analítica al espacio de Moduli. Entonces, en particular, para eso mencionamos una proposición que el grupo modular de la curva fija, que es la superficie fija, que es sigma G, actúa en UC gamma C. Entonces, de hecho, eso me define un mapa que sería una carta de orbifold. Aquí, de hecho, es en el aumentado. Carta orbifold. Sí, entonces esta parte es muy interesante porque hace una conexión, ¿no? Porque recordemos, nosotros tenemos nuestro Teichmüller, espacio Teichmüller, subimos al aumentado, consideramos un punto del borde, ahora una vecindad de ese, no, pero consideramos un subconjunto del borde, consideramos un subconjunto, una vecindad de ese subconjunto, que está en el aumentado, ¿no? Que es este UC. Tomamos la acción bajo este grupo, este subgrupo del Mapping Class Group, porque cada uno de estos de aquí es un giro de Den, y ya vimos que cada giro de Den, cada twist de Den es un elemento del grupo modular. Entonces esto de aquí es un subconjunto del grupo modular. Entonces esa acción baja, aquí baja UC, y podemos definir esta carta, y que esto es lo que le va a dar una estructura analítica a AMG, a la compactificación del Ligma-4 del espacio módulo. Y de hecho, fue Beers, la proposición, Beers en el 81, él muestra que de hecho ese gamma C es un biolomorfismo con un subconjunto de Cn, donde este subconjunto es un dominio abierto de Cn. Este es un biomorfismo en un dominio abierto de Cn. ¿Sí? Bueno, aquí creo que debí mencionar primero esto de acá, porque al ya tener un biolomorfismo en un dominio abierto Cn, UZ ya tiene la estructura de variedad, ¿no? Entonces, al tener esta estructura de variedad, nos va a dar nuestra estructura de orbifold complejo. Esto de aquí. Y bueno, si alguna pregunta, si no, damos una pausa y continuamos. Continuemos. Bueno, Beers nos da esto que se llama el mergulho de Beers o inmersión de Beers, en el que en particular nos da una estructura de variedad compleja a UC sobre gamma C. Pero también lo que se cumple es que se tiene, ¿cómo puedo decir? ¿No? El compactificado de MG, que sería, bueno, lo defino así, me olvidé definirlo, con mod
sigma G. A este se le puede dar una estructura compleja, como posee estructura compleja, que hace que estos mapas UC gamma C MG sistema de curvas sea las cartas de Orbifold, ¿no? Cartas de Orbifold del aumentado. Por aquí había dicho de MG, pero fue mi error. En realidad es del MG. ¿Sí? Bueno, ya hablamos del espacio Teichmüller, espacio Teichmüller aumentado. Hablamos del fibrado de Hoche de Teichmüller y ahora también vamos a hablar sobre el fibrado de Hoche de Teichmüller aumentado. Entonces, para eso voy a definir diferenciales estables. Bueno, de otro color mejor. Estables. Entonces, sea X, superficie de Riemann, estable. Entonces, omega es una forma estable. En X sí es una forma holomorfa en X menos sus nudos, tal que la restricción de omega a cada parte, que recordemos que la parte regular es la unión de las clausuras de las partes conexas de XY a XY, tiene a lo más puntos simples, nudos simples, polos simples. Sí, o sea, a lo máximo tiene un polo de orden 1. Y que, vamos a ver. Entonces, digamos que tengo un pedazo que la curva sea así. Entonces, si yo considero sus partes, P1, P2, entonces lo que se va a cumplir, claro, no voy a considerar mejor un gráfico. Si yo tengo aquí P, entonces X, aquí tengo la forma omega. Aquí yo hago la normalización. Q1, Q2, gamma 1, gamma 2. Esta es la normalización. Este sería el pullback de la normalización. Y lo que se va a cumplir es que los residuos de la forma pullback en cada uno debe ser 0. Sí, entonces, eso en todos los polos.
¿sí? Los polos tienen que cumplir que cuando lo normalicemos, la suma de los residuos sea 0. Y para terminar voy a hacer un ejemplo que me va a servir más adelante. Mejor lo hago acá. Vamos a ver. Entonces un ejemplo es, o sea, epsilon mayor que 0. Voy a definir una vecindad nodal. Voy a definir una epsilon vecindad nodal. Como n epsilon digamos es el nudo patrón. Entonces lo que voy a hacer es separar ese conjunto en dos, n epsilon z. Va a ser todos los z w ne, tal que w0, z menor que epsilon, y el otro va a ser en el caso contrario, ¿no? Que sea lo que nos falta, z0, w menor que epsilon. Considero la normalización de este aquí, digamos, 0 aquí es cz, cz. Entonces considero v epsilon esto mejor. Queda aquí. Sí, entonces este es 0. Aquí tendría el 0. Epsilon. Epsilon. 0. Sí, los puntos de aquí son de la forma 0 omega. Los puntos de aquí son z0. Sí, entonces la normalización va a ser esta de aquí. Este n va a ser la unión de estos dos, que son estos de aquí, ¿no? Este es n epsilon omega, este es n epsilon z. Ahora consideremos la imagen del 0, la imagen inversa del 0 como los puntos P1, P2, que serían los ceros, ¿no? en cada eje. O sea, P1 es 0, 0, n epsilon z, P2, 0, 0, n epsilon w. ¿Sí? Y voy a definir una forma que va a ser el pullback de omega. A ver, estoy definiendo. Definí omega, creo que me olvidé de definir omega. A ver. Ya sé. Defino una forma aquí.
Y lo que yo voy a querer, la definición es a que restringido a cada una de esas vecindades, sea A sobre 2pi de Z sobre Z sobre 2 y de omega, ¿no? A un complejo no nulo. Entonces, lo que se va a cumplir es que el origen, o sea, P1, P2 van a ser polos de estas formas, y se tiene que los residuos en 0, 0 de estas formas cero. Y este es un ejemplo básico de una curva de una forma estable, ¿no? Y un gráfico para terminar el ejemplo sería así. Si denoto esos que serían alrededor, ¿no? Digamos, son lazos aquí. Estos residuos lo que me dicen es que la integral en gamma es z. Aquí es, utilizando estas definiciones, es a, y la integral en gamma w de omega e restricto a epsilon es menos a. Entonces, este ejemplo es, bueno, un ejemplo básico de una forma diferencial estable, y para mí va a ser muy útil porque lo que yo no sé si alcanzamos a ver, pero bueno, solo lo voy a mencionar. Yo voy a trabajar, yo voy a querer irme, o sea, yo voy a tener una curva estable, una curva normal, una curva suave, sí, aquí en Teichmüller, y voy a querer irme al aumentado. O sea, al aumentado lo que significa es que tendría que ponerle un nudo. Entonces, lo que hago es corto un cilindro aquí, ¿sí? O sea, aquí trazo un cilindro, lo saco, y aquí lo voy a pegarle este nudo, ¿no? Aquí. Entonces, ahí tendría este de aquí que ya pertenece, bueno, este es aquí, y este ya pertenecería al aumentado, ¿no? Esto es lo que le llaman el unplumbing. Unplumbing sería quitar un cilindro y meter un nudo. También hay la relación al contrario, que si yo tengo un nudo, corto aquí y pego, entonces estaría metiendo un cilindro acá, ¿no? Tengo el plumbing y el unplumbing, ¿no? Pero lo que utilizo más, bueno, una de las cosas que utilizo es este de acá, este mapa, en el cual voy a necesitar este ejemplo para, dado una curva suave, volverla a una curva nodal, ¿no? Y más adelante, si quiero meter más nudos, hago lo mismo en cada, quito cilindros donde me conviene y coloco esos nudos, ¿no? Y bueno, con eso terminamos por hoy, y gracias por su atención. Si hay alguna... ¿Queda una? Sí, una. Sí, queda una. Pero entonces, esa definición de uno formas estables es porque estás tratando de definir una foliación en pulva, ¿no? O sea, Sí, o sea, lo que yo voy a definir, digamos, la foliación, o sea, lo que teníamos era así, ¿no? TG
está metido en UC. Entonces ahí, sí, entonces lo que yo hago es me voy al aumentado, ¿no? Aquí estoy en el aumentado, ¿no? Entonces necesito crear elementos aquí. Y si voy a... Lo que va a pasar es que es esta función que yo definí, f alfa 1, que definí AC2G, lo puedo consignar en G alfa 1, y aquí es TG. Y como este TG está dentro de UC, aquí puedo hacer el caso particular que sea solo una curva, alfa 1, alfa 1, alfa 1, ¿no? Entonces, aquí en alfa 1, entonces, esto lo voy a extender, de hecho, lo extiendo a U alfa 1, y aquí demuestro que es una sumersión, tengo una foliación, y de ahí bajo a MG, ¿no? Porque MG es TG sobre el mod. ¿Sí? Más que nada es eso.